En el día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro portafolio correspondiente al fármaco mitomicina C. La mitomicina C es un antibiótico antineoplásico, es un agente alquilante que inhibe la síntesis de ADN. Está indicada para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, tales como cánceres gastrointestinales y cáncer de vejiga, entre otros. La mitomicina C se une por medio de una reacción de reticulación formando enlaces covalentes con las bases nitrogenadas del ADN, es decir, esta es su diana farmacológica. Se une predominantemente a la base nitrogenada guanina, siendo un sitio de unión el nitrógeno en posición 7. Sin embargo, se ha demostrado que este fármaco también es atacado por otros sitios nucleofílicos de la guanina, tales como el N1 y el N3. También se ha demostrado que la posición amino de la guanina es un sitio de unión con la mitomicina C. La mitomicina C es producida naturalmente por dos especies, Streptomyces caspitosius y Streptomyces lavandulae, que son actinobacterias que se encuentran en el suelo y fueron de interés debido a su rol en la descomposición de materia orgánica. Fue aislada por el Dr. Tohu Hata y el Dr. Shigetoshi Wakagi en el Instituto Kitasato en Japón a finales de la década de 1950, a partir de un caldo de fermentación de Streptomyces caspitosius a un pH más alto que cuando se aisló la mitomicina A y B. Para el descubrimiento se emplearon dos estrategias. La primera fue explotación retroactiva de información biológica mediante observación realizada en el reino vegetal y en microbiología, que consiste en recopilar información biológica y se basa en la observación de plantas y microorganismos que producen compuestos bioactivos como parte de sus procesos biológicos normales. Posterior a la observación es necesario la realización de bioensayos para evaluar la actividad y una vez que se identifican posibles hits, el desarrollo posterior debe ser racional y se realizan más estudios para dilucidar su mecanismo de acción y evaluar su eficacia y seguridad en modelos animales y humanos. Esta estrategia es beneficiosa debido a que las fuentes naturales ofrecen una amplia variedad de compuestos biológicamente activos. La dificultad es que es un método costoso y las moléculas bioactivas suelen tener una alta prevalencia de efectos adversos. La segunda estrategia fue el examen sistemático de grupos de compuestos mediante el random screening, que consiste en una investigación exploratoria y no específica basada en seleccionar una gran cantidad de compuestos, como en este caso moléculas de extractos de microorganismos, pero solo en un número limitado de modelos experimentales, lo que brinda la posibilidad de llegar a compuestos terapéuticos nuevos, pero su dificultad radica en que hay poca selectividad y por ende es ineficiente. A pesar de tratarse de un descubrimiento del Dr. Tohu Hata y el Dr. Shigetoshi Wakagi, con la ecuación de búsqueda realizada en la página lens.org mostrada en pantalla, se encontró una patente estadounidense, concedida en 1972, en la que se reivindica la estructura del compuesto, métodos de obtención, uso como antibiótico e incluso se refieren a la molécula como un invento. Posiblemente, Kyowa Hakko Bioco, que fue la empresa que solicitó la patente, aprovechó el vacío legal que existe en la Constitución estadounidense frente a lo que se denominan descubrimientos patentables, ya que la sección 100 de la Ley de Patentes de Estados Unidos especifica que el término invención también cobija el término descubrimiento. Según esto, y lo especificaba en las secciones 101, 102 y 103 de la misma ley, se da a entender que mientras el descubrimiento, pensado como material patentable, cumpla con los criterios de novedad y no obviedad, puede ser patentado, aunque esto aún es foco de debate. En la síntesis de la mitomicina C, primero se acopla la chalcona y el 5-etiltío-2-trimetilsiloxifurano para obtener el silil-elol éter. Luego se calienta en tolueno para promover una cicloadición intramolecular de ácida olefina y generar una aciridina tetracíclica. Posteriormente, se genera una reducción y acetilación en la lactona para producir el intermediario número 7. En este punto se oxida para formar un aldehído que libera el TMS y posteriormente se reduce al alcohol correspondiente. Luego, el intermediario 9 se trata con isocianato de tricloroacetilo para obtener el N-tricloracetilcarbamato. Este compuesto 10 se trata con amoníaco saturado en metanol para generar una amonólisis y formar el intermediario 12 a través del cetoaldehído. Luego, se libera el grupo metoxi de la pirrolidina utilizando una reducción con borhidruro de sodio para luego acoplarlo en el lugar donde estaba el hidroxilo utilizando como medio el alcanfor ácido sulfónico en metanol. Ahora bien, procede un paso de reacciones que consiste en una hidrogenólisis del éter bencílico seguido de una oxidación fenólica con DDQ que da paso a la isomitomicina A. Finalmente, se genera la mitomicina C a través del reordenamiento de la isomitomicina A por tratamiento con amoníaco saturado en metanol. Cabe mencionar que durante este rearreglo se genera la isomitomicina C, el cual facilita el reordenamiento por su equilibrio desplazado.
Dentro de la nomenclatura para este fármaco, además del IUPAC, se muestra el código Cas y el código ATC, que corresponde a L01DC03, el cual en la categoría anatómica corresponde a agentes neoplásicos inmunomoduladores. En la categoría de terapéutico corresponde a agentes antineoplásicos y como agente químico pertenece a antibiótico citotóxico. Su denominación común internacional es mitomicina C y su nombre comercial es mutamicin. En RMN de hidrógeno se observan un total de 12 señales. En ella, la más desplazada corresponde a los hidrógenos de la amina en la quinona por la desprotección que causa el átomo de nitrógeno. No obstante, no se observan señales con un desplazamiento mayor a 6 por la ausencia de hidrógenos aromáticos, grupos aldehídos o ácido. En general, es difícil correlacionar las señales de hidrógeno y carbono por su desplazamiento y en el caso de hidrógeno por su integración y multiplicidad, por lo que el HSQC facilita observar que 9 carbonos de la estructura de la mitomicina C tienen hidrógenos, facilitando la elucidación estructural. En IR se observan bandas entre 3260 y 3460, correspondiente a la aciridina, carbamato, amina primaria, así como también bandas en 2850 a 3000 por los carbonos sp3, y entre 1558 y 1600 por los carbonilos de la quinona y carbamato. En las regiones entre 1450 y 1050 se aprecia el metilo de la quinona y un enlace CO del grupo metoxilo. En cuanto al espectro de masas, en primer lugar se observa la masa total de la mitomicina C correspondiente a 334 gramos mol. Además, se aprecia un pico base de 44 correspondiente al fragmento más estable por la pérdida de un fragmento de masa de 291, por lo que la fórmula molecular del pico base corresponde a HNCO. El espectro V muestra un máximo de absorción entre 220 y 250, por lo que confirma la presencia de compuestos insaturados o aromáticos. La mitomicina C ejerce su acción alquilante luego de activarse mediante reducción enzimática. Este proceso es llevado a cabo por la quinona oxidorreductasa y por la citocromo C reductasa, es decir, que es un profármaco. Con esta activación se consigue que la molécula tenga 2 puntos electrófilos que reaccionan con bases nitrogenadas, que actuarán como nucleófilos, lo que provocará un entrecruzamiento en las hebras de ADN. Este entrecruzamiento causa daños en los procesos de división celular. Este fármaco posee un mecanismo alquilante denominado bifuncional, lo que significa que es capaz de producir 2 tipos de entrecruzamiento, ya sea intracatenario entre guaninas de la misma hebra o intercatenario entre guaninas de hebras opuestas. Ambos tipos de entrecruzamiento ocasionan un efecto citotóxico. El entrecruzamiento intercatenario impide la separación de las hebras, originando un bloqueo en la progresión de la horquilla de replicación. Además, impide el acceso de otras proteínas importantes en el procesamiento del ADN, como las polimerasas, ocasionando muerte celular, mientras que el mecanismo de citotoxicidad del entrecruzamiento intracatenario está relacionado con la inserción de nucleótidos incorrectos en el proceso de replicación y transcripción. Esto conduce a una fragmentación del ADN cuando las enzimas reparadoras intentan reemplazar las bases alquiladas. Este fármaco al bioactivarse genera 2 centros electrofílicos, siendo un cicloaciridina altamente reactivo y un grupo carbamato, los cuales son buenos grupos salientes. Cada centro electrofílico reacciona con el grupo N7 o con un grupo amino de la guanina. Se ha determinado que al menos del 60 al 80% del total de lesiones alquilantes son ocasionadas por los aductos N7-metilguanina. Aunque este sea el aducto predominante, esta molécula no es totalmente selectiva y puede reaccionar con otros grupos nitrogenados de otras bases nitrogenadas. La mitomicina ejerce una acción alquilante produciendo como efecto la inhibición de la síntesis de ADN, tanto en las células cancerosas como en las células sanas. La severa distorsión en el ADN interfiere con la unión de los factores de transcripción y los complejos de replicación, lo que produce estrés genotóxico produciendo señales de activación de la apoptosis. Respecto a la relación estructura-actividad, se resalta un sustituyente donador de electrones que incrementa la actividad anticáncer. Por otro lado, el potencial de reducción de la quinona se asocia con la actividad antitumoral y su reducción permite la salida del metoxilo para poder generar un arreglo estructural y abrir el anillo de aciridina que da paso a la formación del electrófilo en C1. De la misma forma, el carbamato, por ser un grupo de fácil remoción, da paso a la formación del electrófilo en C10.
La mitomicina C como un profármaco sufre su activación metabólica por medio de la biorreducción de la quinona, que a través de la vía de un electrón produce intermediarios de radicales libres de semiquinona a través de las enzimas presentadas, pero principalmente a través de NADPH citocromo C P450 reductasa. Este intermedio entrará en un ciclo redox que produce especies reactivas de oxígeno y regenera el compuesto original no tóxico, contribuyendo levemente a la actividad antitumoral. La biorreducción también se da por la vía de dos electrones, en la cual se produce un intermedio de hidroquinona, un electrófilo altamente reactivo que puede introducir fácilmente el ADN. Este producto de reducción es producido por la enzima NADPH deshidrogenasa, también conocida como DT-diaforasa. Después de la biorreducción, el grupo O-metilo-C9A sale del núcleo de mitosana como metanol, produciendo el núcleo de mitoseno. En este punto, una serie de reacciones diferentes conducen finalmente a la modificación covalente del ADN. Respecto a la eliminación, la mayor parte de una dosis de mitomicina se excreta en la orina en forma de metabolitos conjugados selectivos, una menor parte se excreta en la bilis y las heces de la misma forma, y menos del 10% del fármaco activo se excreta por la orina o la bilis. Los conjugados se han reportado que son el resultado de la reacción en presencia de oxígeno entre el glutatión GSH con un intermediario imino generado durante el proceso de reducción. La formación de este intermediario imino depende del GSH, siendo este último fundamental en dos fases de la reacción para producir los metabolitos inactivos finales. Se utilizó el algoritmo Site of Metabolism Prediction de Way2Doc para calcular el sitio de metabolismo más probable a partir del resultado delta P de distintas enzimas CYP y la glucuronosiltransferasa UGT. Se encontró que el carbono con mayor probabilidad de ser el sitio de metabolismo es el número 20, tanto para las enzimas 3A4, 1219, 1A2 y especialmente 2D6 para obtener el valor más alto de delta P. Este resultado no tiene mucha relación con la literatura, ya que hace referencia al grupo O-metilo saliente durante la bioactivación del fármaco. Cabe destacar que uno de los átomos que más se repite en segundo lugar a través de las enzimas es el 23, el metilo de la quinona. Esto puede verse que es un sitio favorable para que ocurra una oxidación microsomal en un carbono bencílico. No obstante, para la enzima CYP129, el átomo con mayor probabilidad de ser el sitio de metabolismo es el número 8, el cual corresponde a la amina de la quinona. Según los resultados del algoritmo SWISS-ADME, para predecir posibles efectos sobre las enzimas CYP, se reporta que la mitomicina no es inhibidor de ninguna de las principales enzimas de CYP. Sin embargo, se aprecia que es probable que sea sustrato de la glicoproteína P, proteína de membrana sobreexpresada por células cancerígenas, como medio de resistencia contra fármacos, por su función de bombear sustancias extrañas fuera de las células. Es importante mencionar que a través de PharmKGB nos encontró información sobre la relevancia de los polimorfos. Un paso importante en el diseño de fármacos es verificar que una molécula cumpla con requisitos mínimos que aseguren que se dará a cabo la interacción con el blanco de manera eficaz y segura, es decir, que cumple con parámetros de un drug-like. Dichos parámetros son evaluados principalmente por las reglas de Lipinski y Weber, con las que se puede predecir la biodisponibilidad oral de una molécula. En el caso de la mitomicina C, haciendo uso nuevamente del software SWISS-ADME, se observa que se da cumplimiento a todas las reglas de Lipinski, pero presenta un área de superficie polar demasiado grande según la regla de Weber. Adicionalmente, la molécula posee una alerta PAIN generada por su núcleo de quinona, el cual corresponde a un compuesto que puede generar interferencia con ensayos biológicos. A partir de la mitomicina C se han desarrollado varios análogos. Uno de estos es el KW2149, cuya estrategia de síntesis consistió en la extensión de la estructura añadiendo un grupo L-glutamil L-cisteinilglicinato de etilo y mostró mayor actividad y efectividad contra el sarcoma 180, la leucemia P388 y presentó menores efectos mielosupresores. Su mayor actividad se puede deber a una activación reductora intramolecular de la quinona mediante un auxiliar en la posición N7. Por otro lado, la presencia del glutatión y la cisteína dentro de esta posición plantea un aumento en la citotoxicidad de la molécula debido a que es una reducción que no depende de enzimas. Otro análogo sintetizado es un fármaco híbrido que empleó la unidad farmacofórica de la mitomicina C, unido al antiestrógeno 11-beta-4-alcoxifenilestradiol mediante la estrategia Twin Drug no idéntico, usando un linker de trialtilenglicol, el cual evita interacciones perjudiciales con el receptor de estrógeno o con los sitios de intercalación de ADN. Este análogo se realizó con el objetivo de mejorar el tratamiento para el cáncer de mama avanzado por medio de quimioterapia combinada. Como resultado se obtuvo una conservación de sus propiedades biológicas, pero no se estableció un efecto sinérgico entre los dos componentes, por lo tanto no se presentó mayor actividad. A pesar de ser en sí mismo un profármaco, la mitomicina C también ha sido precursora en el desarrollo de otros profármacos. Uno ampliamente investigado ha sido el prometil, el cual consta de la molécula de mitomicina C asociada a un transportador lipídico y a un linker, es decir, que se trata de un fármaco tripartito. Diversos estudios sugieren que una vez la mitomicina C es liberada por el transportador, esta dura más tiempo en sangre y produce menor toxicidad que la mitomicina C directamente administrada en su forma libre. El profármaco libera la mitomicina C activa en condiciones de excisión tiolítica, rompiendo el puente disulfuro entre el linker y el transportador por medio de moléculas con grupos tiol libres presentes en los tejidos. Después de ser liberada,
La mitomicina C presenta los eventos metabólicos ya mencionados anteriormente. Eso es todo, esperamos que la información presentada haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.